Shabbat Shalom a todos, ya estamos conectados junto a ustedes para comenzar un nuevo estudio de la paracha semanal en este día tan especial y tan esperado para cada uno de nosotros como es Shabbat. Vamos a comenzar a estudiar lo que es la paracha Hasinú. Esta paracha en particular tiene varios elementos bien hermosos, sobre todo proféticos, por el hecho de que es una paracha que, primero que todo, toma la lluvia como ejemplo para poder describir la Torá, y así también hay un aspecto bien interesante, que es una paracha que puede unir tanto el pasado, el presente, como así también el futuro. Por esa razón, en esta paracha en particular, tenemos que estar uniendo el concepto de la redención, por el hecho de que es uno de los aspectos fundamentales e importantes de la cual nos habla Moshe en particular en este caso. Por esa razón es fundamental de que podamos ir uniendo algunos conceptos rabínicos, como así también voy a considerar algunos comentarios de nuestro rabino Isaac Chapira, con el fin de que podamos llevar a cabo un muy buen objetivo respecto a este tema, con el fin de que pueda ser de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a partir netamente con el hecho de que el tema central que vamos a estar tocando está relacionado directamente, como ustedes pueden ver ya en pantalla, los cielos y la tierra como testigos. Es aquí en donde también podemos encontrar un comentario bien interesante y que está relacionado también con lo que nos habla el profeta Isaías, con el hecho de que acá también vamos viendo una postura muy interesante respecto a lo que nos dice. Por ejemplo, la paracha en particular a nosotros nos dice, oye, oh cielos, y escucha, oh tierra. Pero el profeta Isaías en el 1:2 dice todo lo contrario. Por ejemplo, escucha cielo y oye tierra. ¿Qué es lo que nos dicen los sabios respecto a esto? Es el hecho de que ellos explican que a pesar más que nada de que Isaías sí, obviamente es considerado como un profeta, aún así era un residente del planeta Tierra. Y por eso también pidió que la tierra oyera desde cerca y que el cielo escuchara desde lejos. Moshe, por otra parte, era un residente habitual del cielo, o sea, eso lo podemos ver en 3 ocasiones por 40 días cada una, por lo que podía pedirle al cielo que oyera desde cerca y así también a la tierra que escuchara a la distancia. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo la importancia misma del estudio de la Torá en esta parashá, y sobre todo la comparación que se hace netamente cuando los peces sienten que está cayendo agua. Ellos tratan de subir un poco más a la superficie. Es como un cuento que también cuenta Akiva, en particular, dentro del contexto cuando ya en el Imperio Romano comienzan a prohibir el estudio de la Torá. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente cuenta ese poema, en donde da prácticamente a entender de que independientemente de las prohibiciones que se tengan, tiene que seguir el estudio de la Torá. Y por eso cuando la Torá es comparada como esa lluvia, como el agua de la lluvia, es ahí en donde los peces casi suben a la superficie para poder refrescarse con esa agua fresca, para poder disfrutar de esa agua fresca. En cierta manera, ¿qué es lo que nos quiere decir todo eso? De que cualquier nueva enseñanza respecto a la Torah, ojo, no una nueva Torah, no una nueva doctrina, sino que un nuevo sot, un nuevo secreto relacionado a la Torah, una reflexión elevada, una reflexión nueva relacionada a los escritos de la Torá, va a generar de que nuestra atención esté completamente en esa explicación, por el hecho de que es ahí en donde prácticamente nosotros la podríamos considerar como esa agua de lluvia que nos permite a nosotros también disfrutar de esa agua fresca. Por esa razón es fundamental que
tomemos ese consejo y sobre todo lo que nos dice Akiva, en particular nos dice lo siguiente: si estamos en peligro cuando estudiamos Torah, que es nuestra fuente de vida, ¿cuánto más estudiaríamos si dejáramos de estudiarla? Por lo tanto, es ahí donde prácticamente nosotros debemos entender el concepto mismo y la importancia misma de la Torá, con el hecho de que, sin lugar a dudas, para nosotros es una fuente de vida. No es solamente una fuente de conocimiento, sino que es una instrucción de vida para cada uno de nosotros. Bien, vamos a ir analizando los textos que ya tenemos en nuestra presentación para que de esa manera vayamos desarrollando la enseñanza del día de hoy. ¿Qué es lo que nos dice Devarim 32 del 1 al 6? Presten oídos, oh cielos, y hablaré, y escucha la tierra los dichos de mi boca. Que gotee como lluvia mi esperanza, que fluya como rocío mi afirmación, cuál ventarrones sobre la vegetación y cuál gotas de lluvia sobre las hojas de hierba. Cuando el nombre de Hashem invoque, atribúyanle grandeza a nuestro Dios. La roca perfecta es su obra, pues todos sus caminos son justicia. Dios de fe, sin iniquidad, recto y justo es Él. La corrupción suya no es, de sus hijos es la mácula, una generación perversa y torcida. ¿Es acaso a Hashem que retribuyen esto, oh pueblo vil e insensato? Pero si Él es tu Padre, tu amo, Él te creó y te estableció. Por esa razón, lo que nosotros decimos en un principio es una paracha que está uniendo tanto el pasado, el presente, como así también el futuro, por el hecho de que este es un cántico que tiene un especial tenor. Acá nosotros prácticamente lo vamos viendo relacionado directamente con los comentarios de los sabios de bendita memoria, como así también en los comentarios rabínicos que podemos ver más contemporáneos. Por ejemplo, dentro de los comentarios mismos que se habla de la paracha Sinú, se nos dice que es el canto del cual Moshe había hablado ya en el capítulo anterior. O sea, tendríamos que retroceder un poco, ver a lo que es la paracha anterior, con el fin de poder entender cuál es el tenor de este cántico. Pero ahí Moshe había convocado a los cielos y la tierra para que fueran testigos. ¿De qué cosa? De las calamidades que acaecerían a Israel si pecaba y del inenarrable alborozo que vendrá con la redención final. Por esa razón, netamente lo que se está buscando en este contexto es el hecho de que Moshe está pidiendo a testigos que puedan estar en más de una generación, o sea, prácticamente todo el tiempo de la existencia de un pueblo, la existencia del pueblo de Israel. ¿Con qué finalidad? Para que de esa manera una generación a otra no se olvide de todo lo que la ingratitud, la desobediencia iba a provocar ante los ojos de Hashem. Por esa razón, es fundamental en este caso para Moshe poner a dos testigos claves. En este caso es la tierra como así también los cielos. Dicho eso, lo que vamos a entender prácticamente es que estamos en un Shabbat completamente especial, por el hecho de que ya es el Shabbat que está entre lo que es Rosh Hashanah o Yom Teruah, como así también con Yom Kippur, que estamos a solamente horas de poder comenzar con el día más elevado, el día más solemne para nuestro pueblo. Jaasino es un cántico profético y una súplica en donde Moshe recuerda al pueblo de Israel la razón de su existencia, en la fe en el Creador y en su permanencia en la tierra, y que su permanencia en la tierra prometida es de acuerdo a su obediencia a la Torá. Hay un comentario del Rashbam que nos dice, cuando les habló de las grandes proezas de Dios y de la bondad que ha realizado con ustedes y también de los castigos que Él les ha propinado por sus transgresiones, atribúyanle grandeza a Él. En otras palabras, admitan que sus sendas son justas y siempre corresponden a lo que ustedes se merecen. A ver,
Al momento en que nosotros vamos analizando de que Moshe está relatando prácticamente todo lo que ha de ocurrir con los Bene Israel a lo largo de la historia, muchos podrían considerarlo netamente como un desaliento, como un desazón, el concepto mismo de castigos, el concepto de los exilios, etc. Pero recuerden prácticamente el tenor de cada una de las profecías, y esto lo hemos hablado más de una oportunidad. Y se habla netamente de que una profecía negativa no necesariamente tiene que cumplirse, por el hecho de que parte con un mismo patrón, que es una advertencia, es prácticamente dar a conocer al pueblo, mira, ustedes están haciendo esto, esto está malo ante los ojos de Hashem. Si ustedes siguen en este camino, estas son las consecuencias que han de vivir. Pero si ustedes cambian, hacen techuvá, prácticamente estos son los resultados que han de tener ustedes. Por esa razón, en este caso, una profecía negativa no necesariamente tiene que cumplirse porque llama la atención de la persona que está incurriendo en una transgresión con el fin de que haga techuvá, con el fin de que pueda cambiar su camino y de esa manera pueda recibir un buen resultado y no consecuencias de sus actos. Versus una profecía buena, positiva, que eso está relacionado con el favor de Hashem en la vida de la persona y eso sí o sí se va a cumplir. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente Moshe está dando a conocer a los Bene Israel lo que ha de acontecer por la desobediencia, lo que ha de acontecer por dejar entrar en su vida prácticamente lo que los otros pueblos creían, los otros pueblos también como tenían costumbres bastante extrañas y bastante alejadas de la Torá, y que esas fueron adquiridas por muchos Bene Israel a lo largo del tiempo. Prácticamente es una advertencia, mira, esto es lo que ha de ocurrir. O sea, con el fin prácticamente de poder decirles, mira, si ustedes van al exilio, si ustedes prácticamente van a vivir esas consecuencias negativas, es por esta razón. Pero aún así también se les daba la oportunidad de que pudieran saber y de que pudieran prácticamente tener un buen camino a lo largo de sus vidas. Pero también este cántico nos habla de un concepto que es fundamental para todos nosotros y es un concepto que hasta el día de hoy sigue vigente, latente y que estamos esperando y que se trata de la Geulah, que se trata de la redención. Por esa razón también Hasinú nos habla de esa redención. Prácticamente nos habla de toda la historia de nuestro pueblo con el fin de que podamos saber efectivamente las razones por las cuales hay consecuencias y de esa manera también del amor de Hashem que sigue presente y que sigue permanente en la vida de su pueblo. Con esto, ¿qué queremos decir? De que el pacto de Hashem con su pueblo sigue vigente y no hay nada ni nadie que pueda decir prácticamente con fundamentos y con argumentos sólidos en Torah y en la palabra de que ese pacto ya no es válido, ya no está vigente y que ahora el pacto es, como muchos dicen, con la iglesia. No hay fundamento para eso. El pacto que hizo el Eterno es con el pueblo de Israel y seguirá siendo con el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque Hasinú nos habla netamente de todo el proceso de la historia de Israel y cómo así también Hashem, en su infinito amor, prácticamente los está llevando al concepto de la Geulah o de la redención final. Por lo tanto, por esa razón, presten oídos, oh cielos. Hay un comentario de Rachi, también de Ibn Ezra, que es sumamente interesante respecto a este asunto. Moshe se disponía a pronunciar una advertencia a Israel y para dar testimonio de esto, quiso testigos que siguieran existiendo incluso después de muerta su generación y las que vendrían posteriormente. O de lo contrario, ¿quién podría reprochar a los judíos de época futura si osaban negar haber aceptado alguna vez el pacto? Ese fue el motivo que llevó a Moshe a designar el cielo y la tierra, que por lo menos desde nuestra perspectiva humana son eternos. Es más, si los judíos fuesen alguna vez hallados culpables de violar el pacto, estos testigos serían los primeros en ejecutar los castigos correspondientes, pues el cielo le negaría su lluvia y la tierra les privaría de sus frutos. Por esa razón,
se va entendiendo el mismo concepto que nos está hablando ahí, o le está hablando Moshe a esas generaciones. A mí me llama la atención algo y es el concepto que hablan los sabios, netamente al momento en que ellos reciben la Torá en el monte Sinaí, donde se habla que el alma de todos de todas las personas o de toda la humanidad en todos los tiempos, más bien dicho así, estaba en ese preciso momento escuchando las 10 palabras. Este mismo concepto de generaciones me llama mucho la atención por el hecho de que prácticamente se nos está hablando, y eso también lo podemos profundizar en lo que es también en la Parashat Toldot, que nos habla mismo de las generaciones. Es ahí en donde si ustedes pueden ver la enseñanza que dimos en su oportunidad, vamos a ver algunos aspectos muy claros en lo que es en el hebreo, netamente con las Bab que van desapareciendo en el tiempo, con la palabra Toldot escrita en hebreo. Y es eso también lo que nosotros podemos ir viendo en este punto en particular. La importancia de que cada una de las generaciones vaya sabiendo efectivamente toda la historia. Es muy fundamental para nosotros conocer la historia o lo que es reconocer lo que es el pasado. Lo que nos dice de Deuteronomio 32, versículo 7, es lo siguiente: recuerda los días del pasado, entiende a las generaciones pasadas, pregunta a tu padre y a tu abuelo y ellos te dirán. O sea, lo que nosotros vamos viendo la importancia prácticamente de recordar lo que es el pasado. ¿Por qué? Porque es una evidencia que la mano de Hashem siempre ha estado en nuestro pueblo, prácticamente cómo nos ha sacado de calamidades, cómo nos ha sacado de peligros, cómo nos ha sacado de amenazas y cómo nos ha dado victoria a lo largo de toda la existencia. Por lo tanto, es aquí en donde es fundamental el relato de los ancianos, el relato de los padres, para que de esa manera la historia siga viva y los hijos que están recibiendo esa historia posteriormente se la puedan contar a sus hijos y así también a sus nietos. ¿Para qué? Para que eso provoque emuná, para que provoque una fe inquebrantable en su vida y que de esa manera siempre puedan conducirse sabiendo y entendiendo de que Dios en todo momento y en todo tiempo ha guardado a su pueblo y que no lo ha abandonado y que no lo ha dejado. Por esa razón, prácticamente esta parachá está manteniendo vivo ese vínculo entre el pasado y así también lo que ha de ocurrir, lo que está basado netamente en lo que es la profecía. Por lo tanto, dicho eso, nosotros vamos entendiendo el siguiente concepto. Moshe se está dirigiendo a todas las generaciones futuras, pidiéndoles que, cuando durante el canto suplicara por el retorno de los exiliados, no reaccionarían con desesperanza y no se equivocaran al suponer que el Dios que castigó a Israel se había convertido en su enemigo irreconciliable. Nada más lejos de la realidad. Deben reconocer a partir de la Torá que Dios es una roca inmutable, cuya palabra es verdad y cuyas profecías acerca de la redención futura se harán realidad, aunque haya hecho sufrir a Israel por sus pecados. O sea, estamos hablando prácticamente de una consecuencia por la acción. Aún así, el pueblo de Israel estuvo advertido de las consecuencias que podrían haber ocurrido o que iban a ocurrir si ellos seguían en una desobediencia y así también en la ingratitud. Aquí ya nos está hablando de un resultado. Nos está hablando del resultado prácticamente después de la desobediencia en el exilio. Y posteriormente también la esperanza de que el pueblo ha de retornar a la tierra prometida, de que el pueblo ha de retornar al lugar que le fue dado por heredad. Pero eso no quita de que también los Bene Israel puedan considerar, o los hijos de Israel puedan considerar ese castigo y vean con desesperanza prácticamente de que ellos llegan a pensar, como pudimos ver en la paracha anterior y en estudios anteriores, de que prácticamente Dios o el Creador los abandonó, los dejó a la deriva y que prácticamente ahora los había vendido, diciéndolo en un lenguaje un poco más moderno, los había vendido a otro amo. Y no es eso, sino que si el Bené Israel se centraba en el sufrimiento, claramente podía generar ese tipo de pensamiento. Pero si se centraba
prácticamente lo que era la Geulá, la redención final, lo que iba a venir posteriormente a ese castigo, eso iba a generar más esperanza. Por eso tenemos un término nosotros que es Gansul Letová, o sea, todo es para nuestro bien, todo es para bien, independientemente de las situaciones un poco más difíciles que otras se puedan vivir. Cada una de esas enseñanzas va a generar un aprendizaje o va a generar algo positivo en la vida de cada uno de nosotros. Y eso va a generar de que nuestro pensamiento pueda ser distinto y no sea basado en la desesperanza, en la amargura, en la angustia, etcétera. Por esa razón, mucho cuidado también en la forma en que pensamos, lo que estamos pensando y cuál es la información que estamos recibiendo para poder tener ese tipo de pensamientos. El proceso de la Torá según Moshe. De acuerdo a lo que nos dice nuestro rabino Isaac Shapira, según Moshe, la Torá se hace efectiva, se entiende y se desglosa como el lenguaje de los hombres a través de, en primer lugar, de la boca, o P, la declaración de la palabra escrita de Dios y la transmisión oral de la palabra, de una transmisión generacional. El corazón, Olep, la comprensión continua del propósito de la Torá. La Torá fue entregada como herramienta a fin de transformar nuestros corazones para poder recibir la instrucción de lo alto e impartirla a otros a nuestro alrededor. Lo fundamental de este concepto está relacionado directamente también con los libros proféticos, cuando nos habla prácticamente de que la Torá va a quedar grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. O sea, prácticamente generar una transformación de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Por qué razón? Porque en Moshe sí hubo una recepción de Torá a través de los oídos, pero aquí va mucho más profundo. Una recepción de la Torá en la vida del judío, en la vida de la persona, que está relacionada directamente con su interior, que es en la mente y así también en el corazón. El primer concepto nos habla también ese contexto que hemos estado hablando respecto a la transmisión de la palabra generación en generación. Por esa razón, después del Shema de Israel, prácticamente nosotros estamos recitando lo que también la Torá nos dice, de que esto lo compartirás en el camino a tus hijos, cuando estés en el hogar, etcétera. O sea, prácticamente y constantemente es una transmisión para que de esa manera las nuevas generaciones vayan conociendo también el favor de Hashem en nuestro pueblo. Así también lo tenemos como acción o hacia la esencia del corazón circuncidado nos llevará a cumplir cada mandamiento en plenitud. Ojo, corazón circuncidado. La práctica de los mandamientos, primero a través de nuestra boca y de nuestro corazón, nos llevará a una mayor aplicación en nuestra vida diaria. Y es ahí en donde también nos podemos ir al Brit Hadashah, en donde prácticamente se plantea esa pregunta: ¿quién es verdaderamente el judío, el que es circuncidado en la carne o el que tiene la circuncisión en su corazón? Por esa razón, debemos entender ese aspecto, lo que genera la Torá en la vida de la persona. Tiene que generar que el corazón sea circuncidado. Y la circuncisión en el corazón es muy distinta a la circuncisión en la carne. La circuncisión en el corazón es un proceso diario, constante, por el hecho de que muchas cosas en la vida pueden contaminar la vida de la persona, valga la redundancia, y de esa manera puede ir retrocediendo espiritualmente, versus lo que es la circuncisión en la carne, que se hace una sola vez. Lo interesante de todo esto es el hecho de que el corazón sí o sí debe estar circuncidado, primero que todo. Recuerdo lo que nosotros vemos relacionado directamente de la historia, cuando una de las mayores influencias que tuvo nuestro pueblo al momento en que estuvo en el exilio fue eh, la influencia del imperio griego. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el imperio griego, a diferencia de otras conquistas que había tenido eh, la historia de nuestro pueblo judío, prácticamente la diferencia era de que el imperio griego era muy humanista. Y en este punto en particular vamos viendo de que había muchas más cosas que les podía llamar la atención a la persona. Estaba el arte, estaba la cultura, estaba el deporte,
habían muchas otras cosas que podían prácticamente distraer a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y querer desear esa cultura. En donde prácticamente iba en contra completamente de la Torá, porque la Torá se centra directamente en Hashem y cómo la vida espiritual de la persona pueda elevarse más y más. Pero en la cultura griega está relacionada directamente al cuerpo, o sea, prácticamente lo importante más que el espíritu es el cuerpo. Por esa razón, los Juegos Olímpicos se hacían estando los deportistas desnudos porque quería prácticamente enfocarse directamente en lo que es el cuerpo. Y muchos, de acuerdo a la historia, muchos de los judíos que quisieron, se abrazaron a esa cultura y que querían participar en los Juegos Olímpicos, se llevaba a cabo una operación en donde una parte de la pierna, de la piel de la pierna era cortada y es ahí en donde se hacía nuevamente una intervención para poner un prepucio nuevamente. Y con esa finalidad podían participar en los Juegos Olímpicos. Por esa razón podemos ver esa asimilación que hubo, a diferencia de otra, digamos, de otros pueblos que conquistaron al pueblo judío, que más que nada eran quizás con la adoración a otros dioses, de piedra, de madera, etc. La influencia que generó Grecia, el imperio griego, el helenismo en particular fue mucho mayor porque prácticamente estaba abriendo las posibilidades de que los Bene Israel, los hijos de Israel pudieran conocer otras cosas y que pueden ser muy significativas, entre comillas, o muy importantes para ellos. O sea, todos los aspectos de la cultura, la música, el arte, la actuación, etcétera, claramente eran distractores y cosas que podrían desear mucho. Por esa razón, es acá en donde vamos viendo lo que es una asimilación y lo que es también la acción. Tan importante, la esencia del corazón circuncidado, más que el creer de que porque ya la persona se circuncidó en la carne ya es una nueva criatura, no. Eso es resultado, es señal de algo que ya ocurrió en el interior, que es la circuncisión del corazón. Por esa razón, preocúpate y procura de que tu corazón sí esté circuncidado, porque eso, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar prácticamente de que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de cada mandamiento en su plenitud. Y la práctica de los mandamientos, primero a través de nuestra boca y nuestro nuevo corazón, nos llevará a una mayor aplicación en nuestra vida diaria. En efecto, la Torá no está en los cielos ni en los mares, está muy cerca de nosotros para que mediante el poder de nuestra lengua y la renovación de nuestros corazones seamos capaces de cambiar el mundo a través de nuestras acciones. Es decir, nuestras acciones son avivadas por nuestra comprensión de la Torá. Lo que los demás tienen que ver en tu vida y en mi vida son acciones de Torá. No que tú estés hablando y hablando y hablando aspectos de Torá, esto y lo otro, a cada rato y con cada persona, sabiendo de que tus acciones no te acompañan. O sea, eso prácticamente genera de que en vez de ser un embajador de la Torá, haces que las personas se alejen de la Torá, porque están viendo tus acciones. Por esa razón, tienes que ser muy responsable con lo que tú estás transmitiendo, que sean tus acciones las que transmitan más cosas en vez de tu boca, porque es ahí en donde prácticamente la persona se puede enredar y posteriormente puede ser juzgada por los demás. Ese punto nos lleva a entender por qué razón la Torá es comparada directamente con la lluvia, porque la lluvia es la fuente de toda vida y prácticamente nada puede crecer sin lluvia. Y es la Torá la que es la lluvia espiritual para el mundo. Y así también, como la planta crece, el hombre así también crece. Esto también lo podemos entender con un tema que estuve compartiendo hace unos días atrás, que también les invito a que puedan ver, que está relacionado con los 4 años nuevos del pueblo judío. Y es ahí en donde en el último punto les hablo respecto al año nuevo de los árboles, por el hecho de que también el hombre es comparado con un árbol, que tiene que tener raíces muy sólidas, y la raíz sólida para cada hombre, para cada mujer, es la Torá.
Y es así prácticamente como después del invierno cada uno de los árboles florece. Y es ahí en donde ese año nuevo acontece antes de que los árboles florezcan, con el fin de poder hablar proféticamente, o un aspecto profético de cómo ha de florecer un árbol, y así también cómo ha de florecer una persona que está en Torah. Por esa razón es fundamental aquellos conceptos con el fin de que los podamos ir enlazando unos con otros para poder entender lo que también en este comentario del rabino Shapira, que nuestras acciones sean avivadas por nuestra comprensión de la Torá. En más de una oportunidad hemos dicho, y así también ustedes lo pueden ver en el capítulo introductivo del libro del remanente de Ripka, de nuestro rabino Isaac Shapira, en donde habla prácticamente del concepto mismo de lo que es la profecía. Entonces, y él nos habla netamente de la diferencia de recepcionar la Torah en nuestras vidas con un corazón circuncidado versus un corazón no circuncidado. Cuando la persona recibe la Torah con el corazón circuncidado, la Torah genera una influencia en su vida y hay cambios, hay transformación. Pero cuando la persona recibe la Torah con un corazón no circuncidado, prácticamente se habla de que la Torah fue recibida literalmente y solamente es un concepto o un aspecto de letras, de palabras que la persona está conociendo, pero no está generando ningún tipo de influencia en su vida. Las causas de los pecados del pueblo. En el versículo 6, ¿es acaso Hashem que retribuye en esto, oh pueblo vil e insensato? Pero si Él es tu Padre, tu amo, Él te creó y te estableció. Moshe pregunta, incrédulo, cómo los judíos podrían haber sido tan viles e insensatos como para atreverse a pecar contra Dios, que hizo todo por ellos. ¿Cómo podían ser tan ingratos? Eran viles por su ingratitud e insensatos por no tomar en cuenta las terribles consecuencias que deberían enfrentar por rebelarse contra Dios. Cuando Rashi nos da este comentario, claramente ahí uno le toma el peso de las palabras de Moshe, por el hecho de que es acá donde está el concepto y el aspecto de la ingratitud en la vida de la persona, sabiendo de que todo lo que ha recibido, todo lo que es, todo lo que tiene, viene de parte de Hashem, y aún así lleva a cabo acciones de transgresión. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente quizás no se piensan las consecuencias o no se tiene un verdadero amor a Hashem, etc. O sea, lo que está haciendo Moshe con este comentario en particular, con estas preguntas, es poniendo un peso y así también poniendo medidas a los hijos de Israel con el fin de que puedan entender lo que están haciendo. ¿Por qué están desobedeciendo? ¿Por qué razón están cambiando su forma de vivir? ¿Por qué razón ya no están considerando los conceptos mismos de la Torá como fuente de guía para su vida? Y es ahí en donde prácticamente se plantea esta pregunta, pero si es Hashem el que les ha dado todo, ¿cómo pueden hacerle eso? Prácticamente es como cuando una persona es desleal a otros, cuando una persona puede generar ese tipo de acción y muchos no lo entienden. ¿Qué lo llevó a llevar a cabo esa acción? Por esa razón, en particular, se establece esa palabra, esa pregunta, como para que los Bene Israel puedan captar lo que están haciendo. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué llegas a este punto? ¿Qué es lo que te motivó a ese punto? Muchas veces el plantear ese tipo de preguntas en nuestra vida nos ayudaría a quizás tomar mejores decisiones y así también alejarnos de la transgresión como así también del pecado. El Rambam nos dice algo similar. Moshe siguió laborando en su tema en el sentido de que los pecados del pueblo judío reflejan tanto falta de visión como una ingratitud inexcusable. Les insta a reflexionar sobre el pasado y consultar a quienes recuerdan y entienden la historia, quienes saben cómo Dios condujo los acontecimientos mundiales para acomodarse a las necesidades de Israel. En cierta manera, acá vuelve el concepto del recordar, de la información. Pregunta a tu padre, pregunta a tus abuelos qué ocurrió con la historia de nuestro pueblo, con el fin de que ellos puedan acercarse más y más a lo que es lo correcto y así también alejarse
de todos esos pensamientos que puedan generar ingratitud y acciones de ingratitud. Por lo tanto, lo que está haciendo Moshe, de acuerdo también al comentario del Rambam, es que los Bnei Israel puedan reflexionar sobre lo que ya ocurrió en el pasado y así también consultar a quienes lo vivieron. Recuerda lo siguiente, este ya es una nueva generación. Y aún así, esta nueva generación tiene un antecedente que la primera generación no tuvo. La primera generación no tenía antecedentes de un pueblo, del pueblo de Israel, o de que sus antepasados hayan transgredido, en específico con el becerro de oro, porque fue esta la generación que lo hizo y primera vez en la historia que se veía. Por lo tanto, la generación que le siguió sí tenía antecedentes de lo que ocurre con un pueblo cuando entra en transgresión, pero aún así, teniendo los antecedentes, fallan. Prácticamente lo que nosotros podríamos ver cuando claramente mucho tiempo después, cuando ocurre el quiebre del reino y se divide en dos, con Roboam y Jeroboam. O sea, posteriormente vamos viendo cómo cayó en calamidad lo que es el pueblo, el reino del norte, con el fin de que se alejó de los conceptos de la Torá, y ahí podemos ver cómo fue llevado al exilio. Pero aún así, el reino del sur en el tiempo también fue al exilio. Y el reino del sur también cayó en transgresiones. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? De que el reino del sur ya tenía antecedentes de lo que pasa cuando se alejan de la Torá. Por esa razón en particular, cuando tú ya tienes conocimiento de lo que pasa con la transgresión y si sigues haciéndola, claramente hay un aspecto que se tiene que entender mejor en la vida de la persona. Por eso recuerda, recuerda, recuerda y recuerda. Pregunta, pregunta y pregunta, con el fin de que tus acciones y tus decisiones que te llevan a esas acciones puedan ser correctas y tengas que evitarte sufrimientos o te puedas evitar todas esas consecuencias que pueden generar dolor en tu vida. ¿Cuáles son los 5 temas que envuelven el cántico? Según la exégesis de Seforno, el resto del cántico desarrolla 5 temas históricos en consecuencia cronológica. Dios creó el mundo para que todas las naciones se unieran para cumplir con su objetivo y cuando no lo hicieron, eligió a Israel con esa misión. Hay un midrash muy hermoso que nos habla de que Moshe le presentó a todas las demás naciones su Torá y ellas preguntaron, a ver, ¿de qué se trata? Y es ahí en donde prácticamente compararon o pusieron en la balanza las cosas que a esa nación le gustaba hacer versus lo que la Torá les indicaba que tenían que hacer. Y cuando veían que no tenía ninguna relación, rechazaba la Torá. Así pasó una y otra vez hasta que la Torá llegó a los Bene Israel, al pueblo de Israel, y ellos ni siquiera consultaron, ni siquiera preguntaron cuál es el contenido de la Torá y la aceptaron. Es ahí en donde en un estudio también hablamos netamente de por qué el pueblo de Israel no preguntó respecto a la Torá de qué se trataba versus las otras naciones. En cierta manera, aceptaron algo sin saber lo que había en el texto. Por ese punto, también vamos viendo el siguiente. Él les dio a los israelitas una tierra en la que podían servirle con dicha y prosperidad, pero se rebelaron manifestando su ingratitud. O sea, en cierta manera, el grado de ingratitud nosotros lo vamos viendo a lo largo de toda la historia, desde que salen de Egipto, por el hecho de que hay algunos comentarios que dicen de que los Beni Israel nunca quisieron salir de Egipto, otros que sí querían salir de Egipto por el peso que hubo los últimos 6 meses, por el trato, la esclavitud que tenían, etc. Posteriormente, cuando se vieron de que no se veían en peligro, quizás se veían con hambre, con sed, querían nuevamente volver, etcétera. Pero es ahí en donde el Eterno les daba de comer, les daba de beber. Aún así, cuando reciben el informe de los 10 espías, hay desazón, desaliento, muchos desearon morir en el desierto, eso se cumplió, otros quisieron regresar, etcétera. O sea, ahí vamos viendo siempre la ingratitud por parte del pueblo, y no reconocer las grandezas, no reconocer el amor, no reconocer prácticamente las bondades de Hashem en sus vidas. A causa de esto merecían ser destruidos, pero para evitar que su nombre fuera profanado, Dios tuvo piedad de ellos y solo los exilió. Al final de los días serán redimidos. Moshe describe la redención y la forma
en que los enemigos de Israel serán castigados. Y es acá donde hay un tema bien interesante que vemos en el versículo 9, que dice, pues la porción de Hashem es su pueblo, y Jacob es la medida de su heredad. Y es acá donde vemos un punto, pero fundamental, que muchas veces no le tomamos el peso a lo que es la medida. Y en este caso vamos viendo lo que dice el versículo, Jacob es la medida de su heredad. ¿Y qué podemos aprender de esto? En la antigüedad se usaban cuerdas para medir una extensión de terreno, de modo tal que el vocablo cuerda se convirtió en sinónimo del terreno en sí. Es un comentario de Ibn Ezra. Así que la familia de Jacob es la heredad de Dios. Una cuerda hecha por múltiples hebras retorcidas entre sí es más resistente que cualquiera de las hebras individuales. Por ello es exclusivamente al patriarca Jacob que se le identifica como la cuerda de Dios, porque combinó la fuerza de Abraham e Isaac con la suya propia. Destacando donde vamos a ver el concepto mismo de Jacob, como así también el concepto de la redención, que nos está hablando esta paracha. Si menciona a Jacob, sobre todo acá en el versículo, lo podemos ver acá en el versículo 9, es fundamental por el hecho de que es acá, a través de Jacob, en el cual ya está estableciendo la nación de Israel. Algunos comentaristas dicen de que antes de aquello, y sobre todo también con el concepto mismo de Moshe, de que antes vivían en tribus, era una nación tribal, ahora ya es un pueblo, ya es una nación compuesta prácticamente como había sido establecida desde Bereshit. Dicho eso, ¿en dónde comienza la redención? Y la redención siempre comienza en el reino de Tohu Va Bohu, que es caos y vacío. Dios ha colocado a Jacob en el mundo para prepararlo para los nuevos cielos y la nueva tierra, así como para la venida del Mesías obrando en el mundo del caos, que es el mundo de Esap. La fase final de la redención y de la venida del Mesías ocurrirá cuando Jacob cumpla con su llamamiento de obtener los tesoros de las tinieblas ocultos en él. ¿Qué es lo que nos quiere decir este relato que podemos encontrar también en el libro del remanente de Ribca? Cabe señalar un detalle bien importante, el hecho, recordemos lo siguiente, Moshe llama a dos testigos, a los cielos y la tierra, para que sean netamente testigos de las calamidades y de todos los acontecimientos que van a ocurrir en la historia del pueblo de Israel, para que después no se olvide una generación a otra de lo que la generación antigua ha hecho y por qué se están viviendo esas consecuencias. Por esa razón, nosotros vemos en los escritos del Brit Hadashah, ya finalizando prácticamente los escritos, que se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva, que ya no son testigos de lo que el pueblo de Israel hizo. Y ese es el punto de la redención, de que ya no van a haber testigos que los puedan acusar, porque ya fueron redimidos. Por eso se habla de ese mismo concepto de cielos nuevos y tierra nueva, en donde esos cielos y tierra ya no van a tener los antecedentes ni la información que tienen actualmente los cielos y la tierra de acuerdo a los acontecimientos que el pueblo de Israel ha hecho. Por esa razón, se habla del concepto de los cielos y tierra, como así también en los últimos tiempos se habla del concepto de los cielos nuevos y tierra nueva, con el fin de generar esa transición en donde el pueblo de Israel ya es redimido completamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos entendiendo de este punto en particular? Y ya para ir finalizando la enseñanza de este día, podemos concluir de que la redención llegará cuando Dios así lo desee, un momento desconocido claramente para cualquier ser humano. Pero es ahí en donde también nosotros entendemos este concepto de que la Geulá sí comienza con nosotros, con las acciones que podamos llevar a cabo para que de esa manera seamos personas que puedan apresurar la venida del Mesías y no personas que la atrasen. También Dios va a vengarse de las naciones malvadas. Eso sí, también lo vamos viendo en todos los conceptos mismos de los escritos, con el hecho de que también vamos entendiendo el concepto que nos habla el profeta
relacionado directamente con la fiesta de Sucot, que todas las naciones han de subir y la nación que no suba a Jerusalén a llevar sus primicias va a vivir sequía en su tierra. Así también vamos viendo que la redención va a venir después de que el pueblo judío haya expiado por sus errores. La redención va a ser solamente por el amor de Dios. Eso significa que incluso si el resto del mundo no merece ser redimido, Dios aún así va a redimirlo por su amor. Y así también vamos viendo de que la reunión de los exiliados vendrá, después de la reunión de los exiliados, vendrá la resurrección de los muertos. Por esa razón, Haasinu es fundamental por el hecho de que entendemos el concepto de toda la historia de Israel, con sus aciertos y desaciertos, pero así también con el resultado final, que es la redención final. Así que el Eterno siga bendiciendo en la vida de cada uno de ustedes y que estos conceptos nos ayuden a poder profundizar más y más en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras decisiones y que siempre podamos ser motivo de edificación para el resto y nunca de destrucción. Edifiquemos siempre nuestra vida y no seamos primero nosotros destructores de la nuestra, sino que siempre procuremos la edificación. Que sigan disfrutando este hermoso Shabbat junto a sus familias y comunidades. Shabbat Shalom.